Pues muchas gracias, Himanshu, por estar aquí con Gracias. nosotros, por estarnos acompañando en un día tan importante para los agrónomos. Muy bien. Antes que todo, mientras que más gente están conectando para no perder más tiempo, gracias a todo el equipo de UPL. Como bien dice Alejandra, hoy día es muy especial para todos nosotros, quien trabajamos en campo, algunos trabajan en la oficina, pero dedicamos al sector de agricultura, ¿no? Bien, como es un dato oficial de todos los organismos globales, actualmente la población de planeta es 8.000 millones de personas, 8 billones, y la proyección es que la población va a seguir incrementando en continentes como África, Latinoamérica, México, por ejemplo, como país, y vamos a tener 10.000 millones bocas para alimentar, que significa 30.000 millones alimentos por día, si tengamos 3 alimentos por día, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de agricultura y lo que nosotros y ustedes y demás personas que trabajan en agricultura tienen un rol fundamental, ¿no? mm, Podemos vivir con, sin mucho conforme, sin autos, incluso sin red, sin conexión, pero tener alimento sano, bueno, es un derecho fundamental y sin eso no podemos vivir. Así que primero hay que ser muy orgulloso de estar un sector tan importante para la humanidad, que ha transformado durante todos los años, y otro es que ser muy responsable por el trabajo que hacemos nosotros. Muchas veces la agricultura tiene también esa mala fama que usamos muchos recursos como agua, usamos muchos recursos como tierra, se emite mucho gases en atmósfera. Entonces sí hay algunos crítica de agricultura, que cómo la agricultura puede ser sostenible, ¿no? Y en eso estamos con UPL, con ustedes, básicamente buscando ahorro de agua, mejor uso de agua, ahorro de incrementar rendimiento a través de nuestro portafolio, nuestra solución, a través de recomendaciones, a través de prácticas, y también ser uno de los principales actores para tener una agricultura sostenible, ¿no? Así que no dando más charla, quiero felicitar cada uno de ustedes, su compañero, también su familia. Siéntense muy orgullosos del trabajo que estás haciendo. Es un trabajo fundamental y estamos trabajando en una empresa que, que uno de muy poca empresa que está en nivel mundial, donde la familia está dirigiendo la pasión de agricultura, donde la familia, me refiero a la familia, quien es el dueño de la empresa, familia Schroff, sigue siendo agricultor, sigue siendo una familia, una empresa familiar. Entonces, ese sentido de agricultura, la urgencia que se necesita, compartir, sostenibilidad y tener un mundo mejor alimentado es muy importante para nosotros. Y también, como usted todos saben, que en México somos empresa número uno en agroindustria, en agroquímico, en nutrición vegetal, en biosolución. Entonces, el rol del líder es cada vez más crítico, que le damos buena recomendación, le damos buena sugerencia, y reforzamos agricultura sostenible. Y con eso me tomo un pausa. No sé, Cuco, Lorena, Alejandra, si hay algún comentario, Miguel, ahí. Eh, y quiero que seguimos con la sesión del día de hoy, que es muy importante. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Muchas Gracias. Himanshu. gracias, Himanshu. Listo, pues sí, vamos a dar inicio. Me gustaría presentarles, ¿verdad? En esta sesión, bueno, pues nos van a compartir el reforzamiento en el posicionamiento de Shensi para el control de algunas plagas. Bueno, pues está con nosotros Miguel Raya y Marcos Osorio, que bueno, ellos nos van a platicar sobre la estrategia.
Cuco sobre el posicionamiento técnico y bueno, Regino Magaña sobre los resultados de este producto. Y bueno, también me gustaría aprovechar y comentarles que al final de la sesión, bueno, pues nos tomaremos también unos minutos porque, bueno, pues tenemos a Monse Lepe, ella es parte del equipo de Supply y bueno, ella nos va a compartir información sobre el estatus de la disponibilidad de los productos de lanzamiento para Q4. Entonces, bueno, bienvenidos todos y damos inicio. Gracias. Marcos, ¿puedes compartir, por favor? A ver, intentaré. Muy buenos días a todos. Iván o Lore, Les- ¿ustedes tienen la presentación ahí abierta? ¿La mía y de Marcos? Ah, listo, ya está, Marcos. Parece que sí. Listo, adelante. Tienes como 5 minutos, Marcos. Sí, tengo 3. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. De verdad me entusiasma mucho participar con ustedes. Muchas felicidades. Y arranco con una frase que me encanta, es de Albert Einstein, que dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y me encanta estar en estas sesiones que nos abren la mente. Entonces vamos de lleno. Marcos, Sí. me parece que no tienes abierta tu cámara. Sería bueno, o yo Ah, no, ¿no? yo veo que dice iPhone de Marcos. A ver, ¿O es solo soy que, yo? eh, a ver, voy de nuevo. Tengo dos Listo, cámaras, listo ya. Sí, ¿sí? ahí te ves, Marcos. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este slide que les voy a presentar tiene una información que, como ustedes saben, es estrictamente confidencial, pero es muy importante para entender dónde estamos parados y por qué estamos apuntando con este insecticida. Primer punto que vale la pena retomar, seguramente algunos lo tienen claro, pero algunos valdría la pena reforzarlo. Este ingrediente activo, clorantraniliprol, y para que no suene a trabalenguas diremos TTPR, es el ingrediente activo más exitoso en el mundo contra lo que le llamamos plagas chupadoras en distintos cultivos. Esto es muy importante porque este mercado se está desarrollando a una tasa alta, va a continuar creciendo en el mercado con la salida de viejos ingredientes activos como clorpirifos, algunas piretroides que se utilizan. Entonces, el mercado de las diamidas, que es la familia, pero específicamente el hijo predilecto de la familia diamidas es el clorantraniliprol. Y para que ustedes tengan una idea, el mercado global es de 1.4 billones, es decir, 1.400 millones, de los cuales en América Latina nosotros ya hemos sido capaces de vender en el 2023 4.8 millones de dólares, de los cuales en el año 23 vendimos nosotros 3.2 millones. El mercado que UPL ya facturó en el 2023 fue de 43 millones de dólares. Imagínense que esto es tan relevante que si yo lo aterrizo un poco, Miguel les dará la cifra de México, pero para que ustedes se formen una idea, el mercado de masticadores en México, perdón, en Latam, es de 1.1 billones de dólares y tan solo clorantraniliprol para Latinoamérica ya ocupa ha alcanzado en el año 23 156 millones de dólares. Insisto, el dato de México se los dará Miguel Raya. México, por supuesto, como parte de Latinoamérica, será un contribuidor muy importante y lo hemos llevado desde cero, siendo México el primer país que lanzó el producto y lo pensamos llevar cerca de los 60 millones de dólares. Solo para que ustedes tengan una idea, se va a convertir prácticamente en el insecticida número 1 para México. Desde el primer año prácticamente pasó al top 5 y poco a poco se está convirtiendo, muy probablemente, según los datos de budgets recientes de Fiscal Year 26, va a ser prácticamente el insecticida número 1. Y aquí rápidamente un recuento. Aquí hay un tema que me parece muy interesante, que es mencionar que pertenece a las diamidas.
¿Por qué es importante este punto? Porque las diamidas van a crecer, sin embargo, de los miembros que hay, por alguna razón aquí no logro abrir el link, pero bueno, lo que les quiero decir es que hay unos cuantos, pero no nos preocupemos porque exista ciclaniliprol, hay flubendiamide de Bayer. El más exitoso es Clorantra y nosotros estamos en él, con una tasa de crecimiento muy alta y esto no va a parar. También es importante que el mercado, al igual que para nosotros, nos inspira en participar y parte de la importancia es el vencimiento de patentes. Por ejemplo, en el caso de protección de datos, este año vence en los Estados Unidos y el próximo en la Unión Europea. En México venció en el 2023. Entonces, estamos en la fiesta grande. Esto es el mensaje que quiero decirles. Si queremos ser un jugador y mantenernos para los próximos 5 a 10 años, debemos vender clorantraniliprol en sus distintas mezclas. Por supuesto, habrá competencia. ¿Hay algún tipo de amenaza de nuevas familias? Sí, existe uno, que es el grupo 30, y ahí vienen dos subfamilias, las metadiamidas, que no es exactamente una diamida, por el nombre se parecen, pero por su mecanismo de acción es distinto. Y lo que les quiero comentar es que en esa fiesta, cuando vengan los nuevos, nosotros también vamos a tener uno. Habrán visto un comunicado a nivel global donde se anunció una firma para tener un producto patentado y es precisamente de esta familia y se llama ciproflanilide. Así que no se preocupen, vendamos y tomemos todo el mercado que podamos. Esto no significa que no va a haber retos, porque ante la abundancia del producto de distintos genéricos, la baja de precio y probablemente la falta de compromiso de algunos, de quienes recomienden el producto sin un plan agronómico de manejo de la resistencia, se va a generar un problema. Y para eso también UPL está preparado, que es lanzar mezclas. Ya venimos nosotros trabajando en México y pronto tendremos mezclas que nos van a permitir diferenciarnos. Una plaga objetivo a nivel Latinoamérica y en México, que es en la que más se invierte en masticadores, es el gusano cogollero del maíz. Por esta razón, voy a mencionar rápidamente unos objetivos estratégicos. Imagínense que ante esta situación la compañía invirtió varios millones de dólares desde tener los precursores que permiten la síntesis y que nosotros en casa, en la India, podamos tener el ingrediente activo siguiendo la receta de más alta calidad, pero la más óptima en costo. Tenemos lo mejor de lo mejor en la producción de clorantraniliprol. Y por esa razón, creemos que podemos tomar hasta el 20% del mercado. Cuando hablamos de ser el segundo jugador de Clorantra, nos referimos al hecho de que esta molécula fue lanzada por DuPont, FMC la tiene actualmente, y bueno, pero después de FMC, nosotros seríamos la compañía más grande con clorantraniliprol. Para eso tenemos que trabajar duro. Evidentemente, hemos sido en muchos países el primer genérico, pero el primer genérico con todos los estándares de calidad y sin duda con las capacidades que tenemos seremos los mejores en costo, lo cual nos podría permitir mantenernos en competitividad. Así que esto es un tema de mucho, yo diría, de muy afortunado, no cualquier empresa tiene esto. Finalmente cerraré con algunas iniciativas claves, implementar el acceso temprano al mercado. Esta es la razón por la que hicimos un acuerdo mundial con FMC y lo aplicamos en México, gracias a que nos facilitaron ciertas cosas a cambio de otros compromisos. Logramos entrar al mercado, ahora tenemos nuestro propio registro y vamos a ampliar nuestras etiquetas. Entonces, la verdad es un futuro muy interesante para este ingrediente activo. Vamos a continuar lanzando a nivel global. Entre más volumen y capacidades tengamos, vamos a mantenernos en posibilidades de coberturas a costos excelentes y poder mantenernos en este horizonte que les hablo de 5 a 10 años. Evidentemente,
los volúmenes en una escala de producción. Entre más volumen, sigamos vendiendo, no tan solo en México, en el resto de los países, nos mantenemos también muy competitivos. Sin duda, en algunos lugares estarán venciendo las patentes y se van a sumar. Lanzar mezclas es otro de los elementos más importantes y quizá más estratégicos, mezclas diferenciadas, pero que además estas nos van a servir para controlar el problema de la resistencia. Pues esto era básicamente un mensaje de lo que era la familia de las diamidas, donde de las diamidas antranílicas, clorantraniliprol es el más importante. Y también por ahí les decía, no temamos al futuro. Si viene otro grupo donde actualmente hay 3 ingredientes activos, pues la buena noticia, y solo para su información, por favor, esto es todavía está en ciernes, pero lo que les quiero decir es motivarnos porque hay un futuro para nosotros con un miembro de esta familia, con lo cual defenderíamos el terreno o la posición market share que deberíamos estar ganando. Recordemos, la gota abre la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Mantengámonos constantes, colegas, trabajando duro, y sin duda cerraría con algo que me encanta de Herbert Spencer, que dice que el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Entonces, los invito a que sigamos muy activos porque hemos hecho un gran papel con clorantraniliprol y podemos seguirlo haciendo. Muchas gracias, Miguel. Hice lo más rápido que pude, querido Miguel. Gracias, Marcos. Nada más que tienes que dejar de compartir para Sí, que cómo puedas no. verlo. Gracias, Marco, Miguel. Solamente estoy Sí, siempre de acuerdo con los comentarios, pero no vamos a ser número 2. Tenemos el número 1 en CTPR, en Prole. Somos número 1 empresa. No tenemos ninguna barrera para ser número 1. Hay que aspirar a eso. Número 2 no existe en UPL. De totalmente de acuerdo, acuerdo. Himanshu, excelente. Gracias, gracias por el comentario. Efectivamente. Fue salida cronológica, pero no nos Sí, queremos quedar un ahí. poco lo hablamos con Marcos, al final se quedó ahí, pero el comentario, pero era un poco eso, cómo arrancar, Himanshu. Eso ha cambiado sin duda. Hoy tenemos que ser número 1, como bien lo dices tú. Ahí ya ven mi presentación. Aún no. Ya está. Listo, ahí se ve. Listo, Miguel. Solo en modo presentación, ¿correcto? Hay que ponerla. Bueno, listo. Entonces, como les decía Marcos, y antes de arrancar, estas presentaciones son confidenciales. No pueden tomar de aquí y llevarla hacia afuera, hacia el mercado, así nada más. Tendrían que hablar, por favor, con nosotros. En mi caso, yo hablo de marcas y hemos hablado que lo hablamos internamente, si hablamos de marcas, ¿no? Allá hacia el exterior no hablamos de marcas, hablando de la competencia, sino de ingredientes activos, ¿sale? Bueno. Entonces, me voy a ir aquí un poco rápido debido al tiempo. Este es el mercado de plagas masticadoras en México, según Sigma, en el 2023, ¿sale? Sigma mide el mercado a nivel de productor y en dólares. Entonces, él dice que ese mercado vale 423 millones y yo lo puse aquí por cultivo. Entonces, el cultivo más importante en este mercado de plagas masticadoras es maíz y luego siguen las hortalizas, ¿no? Generalmente separamos a las papas de las hortalizas, entonces tenemos chiles, tomates, cucurbitáceas como un grupo importante, papa, algodón, por ahí otras hortalizas y frijol, ¿no? Y los componentes, los participantes principales, hasta la cabeza está clorantraniliprol. Y luego si ven, aparece algo que dice cipermetrina. Aquí voy a ir saltando, bueno, no yo, sino esta información de la vieja química hacia la más nueva o reciente química, ¿no? Entonces tenemos clorantraniliprol, luego cipermetrina, espinetoram, benzoato de mamectina, un jugador que todos conocemos, clorpirifos, lambda, otra vez clorpirifos, dos formulaciones, ciclaniliprol, que vamos a hablar un poquito más de él a continuación, metoxifenocide, esa sería una química como media, digamos. Entonces, y al final otra vez una química antigua. Entonces,
Estos 423 hoy en día en México están de esta manera, ¿no? Entre productos de la vieja química, alguno que otro de la química media, por así llamarle, y productos un poco más de la nueva química. Sin embargo, pues ver el lugar que ocupa ahí clorantraniliprol, ¿no? Hablando de las diamidas, ya decía Marcos, hay varias diamidas y Cuco nos va a hablar un poco más al respecto. Pero en este sentido, la participación de las diamidas por cultivo, entonces aquí ya cambia la cosa, ¿no? Entonces tenemos chiles, cucurbitáceas, les decía un grupo importante, papas y tomates, vaya, solanáceas, cucurbitáceas, sin duda, algo la participación de crucíferas. Y si ven maíz, en la gráfica pasada estaba en primer lugar y ya hablando de diamidas específicamente, pues figura con un 4% solamente de participación. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahora que están retomando en la parte oficial el cuestionamiento de ciertas moléculas de la química antigua, pues seguramente cuando haya menos opciones, esa química antigua se está yendo principalmente a maíz y sorgo. eh, Pensábamos que es un área de oportunidad, sigue siendo un área de oportunidad. Hoy tenemos que aprovechar lo que ya sucede con las diamidas. Queremos ser un jugador, el número uno en las diamidas, en las hortalizas, quizá un tanto los frutales, ¿verdad? Pero también hay una área de oportunidad en maíz. Acá no aparece caña, pero seguramente hay un 2% quizá de participación en esos cultivos donde cuando ya no haya la opción de esa química antigua, pues tendrán que voltear sin duda hacia la química un poco más nueva como son las diamidas, ¿no? Y otra vez aquí aparece Coraget, después aparece este producto de Helm que es ciclaniliprol, que un poco lo han enfocado hacia colópteros, hacia el picudo. Habrá que ver si nosotros con Shensi tenemos alguna oportunidad ahí que no lo hemos explotado. Belt, Ampligo, la mezcla de Syngenta, luego ya aparecemos nosotros, Shensi, Certacor y Premio, que son dos marcas que les ha concedido la propia FMC a Anajalsa y Gowa, ¿no? Entonces, un poco para que vean en el terreno en el cual nosotros competimos, ¿sale? ¿Qué dice Sigma en respecto al clorantraniliprol? Esto solo es clorantraniliprol. Y otra vez, si ven aquí, no llega ni a los 60 millones de dólares según Sigma para el 2023. Una disculpa, no es 2024. Y de esos 67, quizá 66 millones, perdón, 56, 57, 50, o sea, muy cercanos al 90%, lo hace un solo producto que es este, pues el líder del mercado, ¿no? Entonces, pues sabemos contra quién vamos en realidad. ¿Y qué tiene hoy Cofepris? Esto es Cofepris. La verdad es que tiene muchos registros de clorantraniliprol. La mayoría de ellos son de clorantra técnico. Entonces, hoy es una amenaza, pero no está siendo una realidad ahí en el mercado. La realidad es esto que estamos viendo aquí, Coragen, Premio, Certacor, sin duda. Esta es una formulación que recientemente lanzó FMC al mercado que se llama así Vantacor, y la pizza que nos está causando problemas allí sin duda en la competencia con este que se llama Deflect Pro. Luego viene Rainbow con una serie de registros. Aquí no los puse todos, ellos tienen algunos granulados y yo puse aquí solamente los que son de aplicación foliar. Sin embargo, ellos tienen ya una mezcla registrada con Lambda, tienen una mezcla registrada con clorfenapir. Sin embargo, no los veo en el mercado. Y esta que es solito, solo que es 350, ¿verdad? Pero no los veo todavía, no identifico cuál es la marca que están llevando al mercado, ¿verdad? Pero una amenaza sin duda que lo es. Y Syngenta, que tiene estas tres mezclas, creo que la más exitosa es Ampligo, que veíamos antes, pero sabemos que tiene Durivo, que lo aplican más hacia el suelo, y este que se llama Targo, ¿no? Entonces, es donde tenemos que competir y es un poco el mensaje que les quiero transmitir. Estas son las ventas para cerrar. Estas son nuestras ventas de clorantraniliprol el año pasado, que fue nuestro tercer año en el mercado. Vendimos estos 20.650 litros en unidades y nos hizo estos 80 millones con 200,000 pesos, ¿no? En las dos presentaciones. Este año, aquí les coloqué lo que llevamos vendido hasta enero y sumé lo que dice el forecast de febrero y marzo.
Entonces es un poco una mala señal hasta ahora, porque dice que estaríamos cerrando con 16.500 litros el año fiscal y con 62 millones de pesos, ¿no? Esto está claramente por debajo del año pasado y por debajo de budget y más aún todavía por debajo de target, ¿no? Entonces, pues tendríamos que reaccionar a esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacemos monitoreo constante de las condiciones de la competencia y ahora con la competitividad, o más bien con la fuente propia, estamos más en posibilidad de buscar una mejor competitividad, ¿no? Lo han visto todos, hacemos campañas de comunicación. Es uno de los pocos productos que tiene su propia página, que es una especie, se le llama como micropágina, porque una cosa es la página grande que tenemos como UPL, pero hay algo que se llama landing page, que es de Shenzi. Lo que queremos hacer ahora es que cada publicación que salga nos direccione sí a la página oficial de UPL, pero también a la landing page de Shenzi para sacar mayor provecho, ¿no? Hay varias videocápsulas que podemos seguir compartiéndolas. Estamos enfocados en esta campaña de redes sociales y también participamos en el tema de las revistas. Estos planes de sell-out, pues que tienen que estar enfocados en esta parte más operativa regionalmente y por cultivo, ¿no? Y seguir trabajando de la mano de herramientas que ya tenemos desde hace tiempo en UPL como agricultura protegida, pasaporte verde, Pronutiva, y estamos en la tarea, por ahí quizá Cuco les va a comentar un poco más, de robustecer nuestra etiqueta de Shenzi de UPL, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería presentar. Eh, no sé si va a haber espacio para preguntas o más adelante o intervenciones, Lorena. Sí, pues aprovechemos, no sé, no veo ninguna manita levantada, pero no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta, y si no, pues avanzamos. Correcto. Miguel, Inge Miguel, con respecto a Chensid, eh, ¿qué mezclas iremos a tener para ser más competitivo dentro del mercado? Sabemos que los volúmenes que estamos dando ahorita ha sido a raíz de los problemas climáticos que hemos tenido, pero sí, si la competencia está atacando un poco el mercado en la cuestión de mezclas, yo creo que esta sería una buena oportunidad, como lo mencionaron hace rato, Sí. pero ¿qué tipo de mezcla sería? Bueno, a ver, no sé si alguien más lo vaya a comentar, pero te contesto rápidamente. Son 4 los que tenemos sometidos y algunos ya bastante avanzados, registros más. Uno es Shenzi 400, que simplemente es al doble de la formulación de la que hoy tenemos 200, y son 3 mezclas, clorantra más novalurón, clorantra más clorfenapir y clorantra más acetamiprid. Hay una cuarta que es clorantra más benzoato, quizá vendría un poco más adelante, todavía estamos un tanto en el análisis, ¿no? Pero las 3 con las que ya estamos avanzando son estas que acabo de comentar. Y yo creo que a lo que me menciona van a ser posicionamientos para diferentes cultivos, ¿no? Sí, es correcto. Habrá que segmentar incluso la propia 400 versus la 200. Bueno, habrá que ver a dónde direccionamos una y a dónde direccionamos la otra, Reyes. Sí, porque sí me llama la atención mucho la última mezcla que mencionó, que es la de acetamiprid. Yo creo que va a ser esencial. Nosotros estamos entrando un poco ahí en el cultivo de papa, pero yo creo que esa va a ser un boom. De acuerdo, Reyes. Por ahí, Miguel, había otra mano levantada, pero no me acuerdo. No, no alcanzo a ver a todos. Ya se perdió. Bueno, yo creo que No, avanzamos no para... la veo. Bueno, Edgar tiene un mensaje aquí en el chat. Dice, ¿a partir de qué momento se empieza a trabajar con el clorantra propio? De hecho, ya lo tenemos. Miguel, ¿quieres comentarlo? Sí, yo no sé si Coco va a comentar un poco cuando habla de la etiqueta, tal vez, pero sí, hoy nos queda algo, tenemos un inventario alto, tenemos cerca de unos 11.000 litros en el inventario. De esos 11.000, como 500 o 600 todavía son de lo que nos vendió FMC. Los otros 10.000 o 10.500 son de los que nos llegaron, que por cierto,
para que estuviera aquí pronto. Los trajimos por avión, los trajimos en carga aérea y tenemos ya la mayor parte del inventario, les digo 10,000 o 10,500 que son de UPL, fuente ya UPL. De hecho, ya en el mercado, pues ya hay producto, porque trajimos como 12,000 y debe haber unos 11,500. Entonces, algo de lo que hoy ya hay en el mercado es de nuestra casa. Miguel, rápidamente aprovecho a comentar que en esa llegada de producto está la presentación de 200 ml que había cierta escasez hace algunos meses. Hay disponibilidad y seguramente la persona de supply, que no recuerdo ahorita su nombre, pero la dama yo creo que lo va a mencionar al final, Lore, y bueno, sería buenísimo que intentemos Muchas tomar gracias. todo el market share que podamos. No duden en conversarlo con sus equipos comerciales, con sus gerentes, con David Beltrán. Ayer tuve la oportunidad de un intercambio breve con Himanshu y estoy seguro que van a tener todo el respaldo para que podamos tomar market share. Recuerden la importancia, cada litro que logremos colocar es un avance que tenemos para convertirnos en ese número uno que queremos y podemos ser. Adelante. Una última pregunta, nada más se me pasó. La cuestión de las mezclas, ¿para cuándo se tiene pronosticado empezar a trabajar con ellas? Están sometidas, Reyes. Seguramente en el próximo año veremos alguna, aunque ha mejorado el tema de Cofepris, pues todavía es un poco un albur decir en tal fecha, ¿no? A mí me parece que primero vamos a contar con Shensi 400 y quizá después salga alguna de las mezclas, quizá con Novaluron, quizá con acetamiprid, una de esas dos. Pero es un tanto aventurado. Nosotros las pusimos en el peor escenario, como normalmente lo manejamos, para facturar en el Fiscal Year 27, pero probablemente pues las tengamos hacia el final del Fiscal Year 26. Gracias. Adelante. Adelante, Cuco, yo creo. Bien, Gracias gracias. a todos. Y si no hay más comentarios, yo les agradecería que vayamos hasta el final para hubiera un poquito de tiempo. Ya esta presentación, bueno, creo que la mayoría la han visto. Hay quizá mucha gente que sea su primera vez. Desafortunadamente por el tiempo no podemos hacer tan extensiva. Vamos a hacer un resumen muy a conveniencia por el tiempo. Entonces, si tienen preguntas, les agradecería que al final que presente Regino, pues vayamos contestando, ¿no? Eh, déjeme, pues esto se volvió loco. Entonces, bueno, primero, ¿qué es Shensi? Disculpe, voy a apagar mi cámara, que el internet últimamente está muy inestable. Me disculpo, pero si no, no voy a avanzar con esto. Bueno, vamos a ver los temas técnicos que generalmente usamos para Shensi, que son, generalmente tenemos 8 temas técnicos, perdón. Vamos a resumirlos. Al final vamos a hablar de un posicionamiento técnico eh, que nos va a ayudar a hacer un resumen. Y recuerden, como bien les comentaba Marco, es un insecticida a base de clorantraniliprol. Eh, es una suspensión concentrada, la formulación al 18,4%, equivalente a 200 gramos de ingrediente activo por litro. Pertenece a la familia de las diamidas antranílicas. Es bien importante porque dentro del grupo de las diamidas tenemos dos grupos o dos familias. Una son las diamidas antranílicas, como lo menciona acá, que están dominados por dos activos, clorantraniliprol y ciantraniliprol, y las diamidas tálicas, que son básicamente el flubendiamide. Entonces ahí tenemos dos familias muy, muy grandes de diamidas, ¿no? Esta es la fórmula estructural, no se preocupen por ella, no la vamos a preguntar en el examen, que la desglosen, pero sí tomen en consideración el tema de por qué es clorantra, porque tiene un anillo antranílico y está dominado por dos moléculas de cloro, de ahí su nombre, ¿no? Vamos a revisar el modo de acción.
Y bueno, dentro del modo de acción va a ser un modo de acción que afecta a un sitio completamente diferente un sitio bioquímico al que, digamos, el 90% de los activos está enfocado, que es el sistema nervioso del insecto, ¿sí? En este caso, como vemos acá, muchos de ellos están afectando tanto el sistema nervioso central periférico como la sinapsis, la presinapsis, la possinapsis. Em, y esta parte del sistema nervioso es dominado por una gran cantidad de activos que, como bien decía Miguel, pues de este esquema de viejos activos, intermedios y nuevos activos. Incluso algunos que están saliendo actualmente están actuando muy a nivel de la posinapsis. Entonces, esta parte es importante que ustedes lo sepan porque Shensi va a actuar en un sitio bioquímico distinto a lo que actúan esa gran mayoría. Y eso hace de Shensi una excelente herramienta para rotación de, de grupos químicos. Sí, es importante porque al actuar en un sitio completamente diferente y en un lugar estratégico del cuerpo del insecto, no va a haber esa resistencia cruzada entre uno y otro. El Shensi actúa bloqueando los receptores de reanodina en los músculos, en la fibra muscular de los insectos. Entonces, de ahí es que vaya a actuar en un sitio completamente distinto. Para que trabaje el producto, bueno, debe de cumplir con tres fases importantes. Una primera fase es la fase de exposición, donde el insecto a través de la ingestión, que es la ruta de exposición primaria, va a adquirir el compuesto. Esa es la primera fase que tenemos. La segunda fase, una vez que el activo está dentro del insecto, a través de la ingestión, es la activación. Y esta activación sucede a nivel de los receptores de renodina. Los receptores de renodina son paquetes estructurales tetraedros, como tres paquetes, digamos, formas ancladas, que su función principal es controlar o modular la entrada y salida de calcio. Entonces, lo que hace es, con estos impulsos, hacer esta forma de, de- de cierre y apertura y controlan el calcio. ¿Y el calcio qué función tiene? Pues el calcio es un elemento clave para la movilidad del insecto, es decir, la contracción, disrupción, contracción, expansión del músculo sucede a través de iones y el calcio es un ion elemental para la contracción, distensión del músculo. Una vez que el activo llega y se posa sobre los paquetes de los receptores de anodina, entonces hace una función de bloquear la función o el performance, el desempeño de ese paquete, y al momento de bloquear va a hacer que ya no haya ese cierre de los paquetes o de los conjuntos de receptores, y permanecen abiertos. Entonces, al momento de permanecer abiertos, todo el calcio que está en el contenido eh, en la célula de las fibras musculares va a salir de manera descontrolada y va a causar una contracción muscular permanente. Es decir, siempre lo he dicho para los que ya me han escuchado, que a manera de ejemplo, esto es cuando nos sucede, cuando nos da un calambre, nos da un calambre muscular. El calambre muscular viene justamente de esta parte de la desregulación que existe en el equilibrio electrolítico, y entonces hay una salida descontrolada de los iones, y es cuando viene una contracción muscular muy fuerte. Generalmente pasa cuando hay una deshidratación, y esa deshidratación es lo que causa que haya una descompensación electrolítica. Y ahí viene el calambre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el caso de nosotros el calambre es reversible a través de la hidratación o a través de algún masaje muscular, y regresa nuevamente el músculo a su posición original. En este caso no. En este caso, cuando se da la activación, esa activación es irreversible, ¿sí?
Y esa activación irreversible nos da como consecuencia la fase 3, que es una parálisis. En realidad, lo que está sufriendo el insecto es un calambre, valga la redundancia y la analogía, es un calambre, pero ese calambre ya no se quita, ¿eh? Entonces, al momento de tener un calambre, imagínense que ustedes tuvieran un calambre permanente en todo el cuerpo, pues entonces va a ser una situación que es incapacitante y no se podrían mover, no podrían hacer actividades y sobre todo hay ciertos músculos que son críticos, por ejemplo, bueno, en realidad todos son críticos, pero por ejemplo los músculos de la mandíbula son críticos porque entonces al momento de paralizarse el insecto no puede comer o los insectos, perdón, los músculos del cuerpo móviles que permiten el movimiento como los sistemas, los músculos de las propatas, por ejemplo, en el caso de las larvas, que no le permiten trasladarse y moverse, también son críticos. Entonces, viene la tercera fase, donde viene ya la parálisis y por consecuencia viene la muerte. Este punto importante de la parálisis es un punto elemental del modo de acción, porque va a traer consigo un fenómeno que se llama efecto antialimentario, y que ese es, dentro de los que nos dedicamos a la protección de cultivos, es el efecto clave que nos va a permitir que el producto tenga ese efecto antialimentario y que nos cause un efecto inmediato en la protección de los cultivos. Entonces, eso lo vamos a retomar más adelante. Este es un video, déjeme aquí regresar un poquito al modo normal. Este es un video que se hace para demostrar el modo de acciones. Este es un músculo cardíaco. Recuerden, pues obviamente los insectos no tienen un corazón como tal, sino tienen músculos que van a hacer la función de diástole, sístole, para que la hemolinfa pueda fluir a través del cuerpo y le dé vida al organismo. Este es un video donde se insertan electrodos en el músculo cardíaco, obviamente para ver su frecuencia. Es un tratamiento tópico, lo que van a ver aquí es un hisopo, un Q-tip pasando sobre el músculo cardíaco y van a ver cómo se da por consecuencia la reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces pongan atención, ahí está el movimiento, diástole, sístole, viene el tratamiento tópico y vean ustedes aquí la contracción que se da de manera inmediata y la reducción en la frecuencia cardíaca. Prácticamente es un efecto inmediato. Vamos a verlo de nuevo para que lo vean con más detalle y vean ustedes las fibrillas musculares y de manera inmediata cómo estas se degradan y sufren una contracción muscular inmediata. Entonces, así es como se ve, digamos, como se podría magnificar. Obviamente, tomen en cuenta que la principal ruta de exposición es por ingestión, no es por contacto. Aquí, sin embargo, es un corazón abierto, digamos, es un músculo cardíaco abierto para fines didácticos, es que se abre y es que se hace este efecto por contacto. Pero recuerden, para que no se confundan, la principal ruta de exposición es ingestión. Tiene que ingerirlo. En la práctica se vería de manera diferente, digamos, un efecto de este tipo, ¿no? Bien, pasando al siguiente tema técnico, vamos a ver la parte de la potencia insecticida. La eficacia de Shenzi es básicamente enfocado a dos grandes órdenes de insectos. El primero es Lepidoptera, y dentro de los lepidópteros tiene un gran espectro de control. Desde nóctidos, ahí tenemos un gran grupo, digamos que una gran mayoría de las larvas de lepidópteros están acá, que son desde el punto de vista económicamente importantes, como son Espedóptera, todos los heliotines, que así se le conoce al grupo de los heliotis, de Heliotisea, Heliotis subflexa, que es el de la bolsa del tomatillo, están acá, Agrotis, que es el gusano trozador, entre otros, están aquí dentro de los nóctidos y pasando por los tortrícidos, crámbidos y pirálidos, que también están algunos géneros importantes como los que tengan caña de azúcar, pues aquí los van a encontrar, la famosa em,
también de Atreas, por ejemplo, en el caso de barrenadores. En el caso de melones, por ejemplo, tenemos las diafanias, están aquí dentro de este grupo. Geléquidos, piéridos, plutélidos también están aquí, algunos de importancia, incluso biológica, porque Plutela gilostela tiene una importancia y relevancia ecológica y biológica por el grado tan alto de resistencia que desarrolla a diferentes moléculas, ¿no? Eh, bueno, ahí les puse otros para como cultura general. Y otro género importante que generalmente, usualmente, no se asocia tanto a Shensi son los dípteros. Shensi es muy bueno para controlando lidiomyza y obviamente es un producto que los controla muy bien, tanto Lidiomyza sativa, que es el género que tenemos, la especie que tenemos en México dominante, como Lidiomyza trifoli, que es una especie que predomina más en el sur de Estados Unidos. Cuco, rapidísimo, ¿puedes regresar Sí, a esa? sí, adelante. Nada más comentar que también hay otro díptero que es cada vez más importante, que es el que le llaman fungus gnat, ¿no? Oh, Que siempre fue un problema en ornamentales y que hoy es un problema en las berries y que se está usando clorantra para su control. Entonces habrá que ir pensando si vale la pena una una extensión de extensión. etiqueta. Ujú. Ajá. Sí, correcto, Y y además es muy susceptible, ¿no? Que ese es el punto importante. correcto. Y la otra comentario pregunta es, cuando veíamos lo que presentó Marco, preparábamos, él decía lepidópteros y coleópteros en alguna Sí. información, digamos, global, ¿no? Ujú. Y otro tema ahí, bueno, ciclaniliprol, que lanzó Helm al mercado, pues lo dirigieron más hacia picudo del Chile. Y aquí estoy viendo que tú colocas otras especies y colocas pues supongo que es un coleóptero. ¿Qué Pero nos puedes decir del efecto sobre coleópteros? Básicamente, mientras que sean masticadores, puede tener control. Justamente el escarabajo colorado de la papa de Colorado tiene efecto porque su mayor daño que hace es en el estado larval. Ujú. ¿Sí? Defolia completamente la papa, sobre todo en la parte del noroeste de Estados Unidos, defolia. Y justamente por eso Shensi tiene muy buena acción porque tiene un trabajo por ingestión. Mientras que el insecto lo puede ingerir, llévense eso como un punto clave, tanto para la demostración como para el posicionamiento. Mientras que el insecto lo pueda ingerir, va a tener un muy buen efecto. En cualquier ¿Sí? orden, digamos. En cualquier orden. Va a haber plagas, por ejemplo, el picudo, que es muy difícil porque realmente en la parte de ingestión no es como tal, la exposición no es mucha y es muy, muy, muy pequeña. Entonces, es por eso que tiene muy, muy poco efecto, ¿no? También tiene muy poco efecto, por ejemplo, sobre moscas blancas, sobre chupadores, porque la cantidad de activo que ingieren es muy pequeña y la LD50 es muy, 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 Muy es, alta en relación a la es cantidad que muy ingiere. alta, exactamente. Entonces, no tienen ese efecto. Entonces, mientras que haya especies que puedan tener, que lo puedan ingerir, el activo tiene ese efecto, Perfecto, gracias, Cuco. ¿no? De que, y bueno, pues básicamente aquí vamos a ver la parte de la alta potencia y el herbicida. Lo que les quiero yo aquí mostrar es el tema de la concentración letal, no es, sí, yo dije la LD50, no es la concentración letal 50 referida, sobre todo tomamos dos, la 50 que es sobre el 50% de la población expuesta y la 90 que es sobre el 90% de la población expuesta, generalmente para calcular dosis letales, que son, ahí sí son las LDs 50 y 90, se usan ambas, ¿sí? Se usan ambas para hacer el cálculo. Pero ustedes vean el caso de clonazepam en dos formulaciones comparado contra dos activos, asinfosmetil y metoxifenocide. Esto para Acidia pulmonella, obviamente son activos representativos en ese mercado. Para fines didácticos, lo que nos interesa es ver cuánto ocupa asinfosmetil para las CL90, por ejemplo, son 28.7 partes por millón contra 3.7. Esto significa contra 3.5, digamos, la media. Esto nos lleva a 10 veces más potencia insecticida respecto a sinfosmetil y respecto a metoxifenocide,
hasta 313 partes por millón. Esto implica 100 veces más potencia insecticida. Esto es a lo que refiere, y sobre todo cuando estamos hablando de larvas es potencia larvicida. Ya vamos más específicamente hacia un instar a un estadio y a un instar en específico, ¿no? Y luego lo que les comentaba, que cuál es la principal ruta de exposición, pues, o de entrada, pues la principal ruta por exposición, cuando vemos un ensayo comparando ingestión contra contacto, pues es bien importante cuando tomamos esta relación de contacto-ingestión. Para el caso de Sporota litura, 11 partes por millón, unas LC50, ¿sí? Por contacto 11 partes por millón, y por ingestión 0,1 partes por millón, es decir, 110 veces más necesita de activo para que tenga el control del 50% de la población por contacto que por ingestión. Entonces, esto nos demuestra que necesita menos cantidad de activo cuando lo come, cuando lo ingiere, que cuando lo aplica o cuando le cae encima a la larva, ¿no? En este caso de tercer instar de Spodoptera litura. Cuando comparamos contra Helicobacter parmígera, que es un heliotines, por ingestión necesita para la LC50 0,2 partes por millón, y por contacto 29 partes por millón. Igual, 145 veces más activo necesita para tener un efecto por contacto que por ingestión. Entonces, esto nos demuestra que la principal ruta de exposición o de entrada va a ser por ingestión. El insecto necesita comerlo para poder tener efecto. Y luego, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, ya sabemos que primero debemos tener una ruta de exposición por ingestión, segundo, que los estadios larvales son los más susceptibles, pero ¿qué pasa cuando vamos un poquito más allá y tenemos huevecillos o larvas? Bueno, aquí este estudio lo que nos demuestra es que la potencia insecticida es más o se acentúa más cuando tenemos una exposición ovilarvicida. ¿Esto qué significa? Que si hacemos aplicaciones proactivas, es decir, cuando veamos, y esto lo van a escuchar mucho dentro de mi presentación, que cuando hacemos aplicaciones proactivas, esto significa que cuando detectamos los primeros vuelos, las primeras oviposturas, aplicamos, asperjamos, y entonces la larva va a eclosionar, el neonato va a eclosionar, va a comer el corión y va a empezar a comer el follaje que ya estuvo tratado, que ya fue tratado. Eso se le llama efecto ovilarvicida. Y entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en el caso del efecto vicida, y específicamente vamos a hablar de Anticardia hematalis, porque Anticardia hematalis tiene ese ligero efecto sobre los huevos, es decir, tiene un efecto, digamos que de supresión o de medio control, de un medio efecto vicida, porque te logra reducir en 10 gramos de activo por 100 litros, te logra reducir 65%, o logra tener un 65% de efecto vicida. A 1 gramo por litro, 37%. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esta aplicación proactiva? Y el neonato eclosiona o logra salir del huevecillo, no muere del corio, no muere dentro del huevo. Entonces tenemos un 100% de control, incluso con 1 gramo de activo. Anticardia hematilis es una de las especies más susceptibles para clonantraniliprol, e incluso con una microdosis, podemos tener un control muy, muy bueno, pero no así tenemos un efecto vicida. Entonces, llévenselo. En algunas especies podríamos tener un efecto vicida, digamos como un efecto secundario, pero no es el enfoque. Sí hay que hacer aplicaciones proactivas, y ahí vamos a asegurar que tengamos un efecto ovilar-vicida contundente. Ujú. Y bueno, esto es lo que nos ilustra. Básicamente lo que es el efecto vicida es el neonato va a tener tanto de anticarsia como de Heliotis virescens, van a tener ese efecto. Bueno, en realidad todo lo tiene, pero es un ejemplo de cómo sucede el efecto ovilar vicida. Es justamente después de que tenemos el neonato, va a comer el corión. Si la aspersión toca el corión, es alcanzada por el corión en etapas tempranas, el corión va a ser muy semipermeable, va a absorberlo, va a permanecer en el corión, el activo, al momento que lo ingiera, va a tener ese efecto. Incluso, como en este caso el heliotis, ni siquiera va a alcanzar a salir
del corión. Si ustedes tienen curiosidad de hacer algunas pruebas, que seguramente lo van a tener que hacer para poder contra el líder actualmente, van a ver, por ejemplo, en el caso de maíz, cuando ustedes aplican y detectan las primeras oviposturas, en gusano cogullero, por ejemplo, esto es un ejemplo típico, sobre todo se ve en el caso de maíz, muy evidente porque son masas de huevecillos y el efecto ovilarvicida se ve de forma contundente. Entonces, el efecto adulticida, generalmente no tenemos un control, solamente algunas especies que tienen algunos, digamos, algún efecto marcado, por ejemplo, Cydia pulmonella, Anticarsia, tienen ese efecto subletal, no tiene efecto letal, sino que tiene efecto subletal. eh, es bien importante. En algunas especies se ha mostrado como un disruptor del apareamiento. No es que sea una feromona, no, por lo contrario, no tiene ningún efecto, sino que al momento de afectar aquellos músculos con los cuales, sobre todo la hembra, disemina las feromonas. Obviamente, si ustedes han tenido curiosidad de ver algunas especies, se ve, por ejemplo, en el caso de Cydia, en el caso de, de Abrótica, probablemente de Atrea también se vea, tienen ciertos organismos digamos, músculos que ayudan, las caudas, por ejemplo, que ayudan a diseminar las feromonas. Esas caudas se mueven a través de músculos. Al ser Shensi un producto, un activo, o tener un activo que afecta a los músculos, entonces va a afectar esos músculos que van a diseminar las feromonas. Y por lo tanto, pues va a actuar, no va a haber esa emisión de la feromona, va a actuar como un disruptor del apareamiento. Digamos que un efecto secundario, ¿no? Y también, pues obviamente va a tener una reducción significativa en la fecundidad y fertilidad, tanto en nóctidos como teprítidos, porque también tiene ese efecto sobre la parte del apareamiento, digamos. Sobre todo, eso es importante, la parte del apareamiento necesitan también tener función muscular y va a verse afectado tanto la fecundidad como la fertilidad en estas especies. Comparación de desempeño en campo, pues digo, así como lo habíamos platicando con Miguel, va a haber algunas especies donde no tengamos ningún tipo de acción, algunos por el efecto del hábito, como mosca blanca, otros por el tema de resistencia, donde ya está documentado completamente, al menos en México, ya está completamente documentado la presencia de resistencia en poblaciones casi de todo México de dorso de diamante. Otros, por ejemplo, falso medidor, por su eh, fisiología, sobre todo su fisiología en la parte estomacal, eh, tiene muy buen control, pero necesita dosis más altas. Entonces, es bueno, sí, pero necesita dosis más altas. Hay otras, digamos que el resto entra entre muy bueno y excelente. Ahí vimos la parte de los lepidópteros y minadores entran en este concepto, en esta clasificación, y hay otros que son extraordinarios, como el caso de Anticarsia gematalis, que las dosis de uso son muy pequeñas, tanto como 20 mililitros por hectárea, por ejemplo, el caso de algunos cultivos que se han reportado bueno, algunas poblaciones de Anticarsia en soya en Brasil no requieren más de 20 mililitros por hectárea, entonces es muy susceptible. Vamos a otro concepto que por el modo de acción tiene esta implicación de la rápida interrupción de la alimentación. Este es bien importante porque es lo que le va a dar la diferenciación a clorantraniliprol en las especies en que vayamos a trabajar, ¿no? Y esto es bien importante porque es lo que ustedes deben de tomar en cuenta y es un diferencial importante. Y esto sobre todo para que cuando ustedes vayan a poner lados a lados, que es, digamos que una de las estrategias que pueden tomar para ganar mercado. Es importante tener estas pruebas lado a lado para que ustedes demuestren que nuestro producto también es igual de consistente y contundente, pues deben de tomar en cuenta esto. ¿Cómo se mide el efecto antialimentario, que es el tiempo para detener la alimentación? En este caso estamos usando como ejemplo larvas de tercer instar de Spodoptera exigua expuesta sobre residuos secos, pues se mide el tiempo en que, acuérdense que la forma del control general se mide a través de la concentración letal 50, en este caso se mide
en el TE, el tiempo de exposición que se lleva para que el 50% de la población deje de alimentarse y se mide en minutos. En el caso del Shenzi, le lleva 7 minutos para detener la alimentación. Un activo como benzoato le llevaría 170 minutos y metoxifenocide le llevaría 885 minutos para detener la alimentación. ¿Esto qué implica? Pues implica que el insecto rápidamente va a dejar de comer. Y si rápidamente va a dejar de comer, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que ya no va a hacer daño sobre mi cultivo. Y si ya no va a hacer daño sobre mi cultivo, ¿qué es lo que se va a observar? Sobre todo si hacemos aplicaciones proactivas por el mecanismo de acción, por cómo trabaja el producto, debemos de hacer aplicaciones proactivas, es decir, antes de que el insecto haga daño. Y entonces vamos a tener un efecto que es importante de detención de la alimentación y un cultivo con menos daño. Eso también es importante. Entonces, ¿qué causa esto? Bueno, o a qué debe esto? Pues que causa una parálisis generalizada en apenas unos minutos y obviamente esos insectos o esas larvas que fueron expuestas van a parar de alimentarse casi de manera inmediata, garantizando la protección del cultivo. Entonces, uno de los parámetros que ustedes deben de ver no es si la larva está muerta o no, la larva va a estar ahí, ¿sí? Pero va a estar paralizada. Lo que ustedes deben de evaluar es que, que ya no avance el daño sobre nuestro cultivo. Y al final del día, esa es nuestra prioridad como protectores de cultivos, es eso, que no tengamos daños en el follaje, en el fruto y en otros organelos de la planta. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve de esta forma. Esta es la forma como se ve de manera en el bioensayo que estamos hablando en estos datos. Así es como se ve. Cuando hablamos del porcentaje de protección, ese tiempo de exposición el T50 pues se traduce en un porcentaje de protección, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver acá. Les voy a mostrar este video que nos ayuda bastante a ilustrar este fenómeno de- del efecto antialimentario y también un poquito de la biología de la plaga. No tiene sonido. Aquí ustedes van a ver a Cidia pomonela. Es una larva que nos ayuda bastante desde el punto de vista didáctico. Donde pues obviamente la larva es un neonato, aquí es un testigo absoluto, no tiene absolutamente nada, donde una larva a punto de nacer va a romper el corión y vamos a- a tener un hábito que es muy común, que es ingerir el parte del corión, tener esa energía, que obviamente hay parte de energía que lo obtiene dentro del medio donde está creciendo. Y importante, aquí hay muchas especies que lo vamos a ver, no solamente del lepidóptero, sino también algunos homópteros, que es el efecto de buscar el mejor lugar donde alimentarse. Y aquí es donde decimos, bueno, no es que nazca ahí, sí, primero la hembra deposita los huevecillos en el mejor lugar donde le conviene para que su progenie tenga donde alimentarse. Pero una vez que el neonato sale digamos, del rompe el cascarón, eh, entonces va a buscar el mejor lugar donde alimentarse. Y esto es bien interesante porque nos muestra el comportamiento de la larva de que tiene sensores, digamos, bioquímicos, donde dos individuos llegaron al mismo lugar sin ponerse de acuerdo, ¿no? No dijeron, aquí nos vemos en tal lado y ahí comemos, no. Es simplemente los dos llegaron al lugar usando detectores bioquímicos. Probablemente donde haya más concentración de azúcares, puede ser, o donde quizá la cutícula de la manzana, porque Quisida pomonela, el ensayo se está haciendo sobre una superficie de un fruto de manzano, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente la larva de insecto que está alimentándose, se observa muy sana, tiene sus músculos en acción. Y bueno, nuevamente, como ustedes vieron, llegó al inicio una larva, después otro neonato coincidió en el mismo lugar, entonces llegó al mismo lugar porque detectó, quizá, también al igual que esta, detectó una fuerte presencia de algunos compuestos que le llamaron la atención, ¿no? Quizá madurez del sitio, concentración de azúcares, entre otros. Entonces continúa con su labor, nuevamente vamos a revisarlo.
continúa con la labor. Vamos a adelantarle un poquito. Y va a llegar un momento en que nuevamente va a llegar otro competidor. Y pues como dice el dicho, que nadie sabe para quién trabaja, el más fuerte toma lugar. En este caso, este es el original que llegó al sitio primero y este es el que llegó a invadir. Y bueno, toma lugar. Entonces el más fuerte tiene que tomar lugar de la posesión o de la posición y pues el otro va a tener que llegar a buscarle. Así debemos de ser con Shensi, ¿no? Hay que tomar esa posición y hay que ganar el lugar. Muestra que el organismo está en plenitud de sus facultades musculares, porque tanto en las mandíbulas, los músculos de las mandíbulas, como los músculos de la parte excretora, pues están en funciones. Y luego llega una penetración completa. En este punto es importante, ¿por qué? Porque aquí logra entrar completamente la larva y aquí forma una barrera física. Cuando esta barrera se forma, va a tener implicaciones. Primero, una barrera física en contra de otros invasores, ¿sí? La competencia. Segundo, contra predadores. Y tercero, contra compuestos químicos. Si nosotros hacemos una aplicación, va a ser imposible que haya, que el insecto vaya a recibir o estar expuesto al químico. Y sobre todo si hablamos de un modo de acción por contacto, por ingestión, va a ser imposible que la larva vaya a tener un efecto sobre eso. Y esto llévenselo también porque uno de los mercados importantes que nos mencionaba Miguel es maíz. Y en maíz la plaga principal es cogollero. Si nosotros queremos aplicar en cogollero, cuando ya tenemos una larva completamente cubierta, el cogollo, por todas las excretas, no va a haber poder sobre la tierra que saque a esa larva de ahí. Ni los competidores, ni los benéficos, ni tampoco los químicos. Entonces, es importante las aplicaciones proactivas en el caso de estos insecticidas. Vamos a darle un poquito de celeridad por cuestiones de tiempo, así es como vamos a ver un fruto. Aquí vamos a ver un neonato donde fue una aplicación proactiva, es decir, se hacen las aplicaciones en el caso de manzano hay toda una metodología para el conteo de unidades calor y luego vamos viendo cuándo son los tiempos óptimos en base a ese conteo de unidades calor, en cuando vamos a tener los primeros picos de vuelo y entonces ahí es donde el modelo predictivo nos permite hacer aplicaciones proactivas. Ese digamos que es uno de los métodos más usados, ¿no? Entonces, aquí se hizo ya una aplicación. Esto implica que ya la superficie tiene activo, tiene clorantreniliprol. También, obviamente, el cascarón, digámoslo así, el corión, absorbió la membrana al inicio, cuando suceden las oviposturas, tiene una capacidad de absorción, no logra penetrar, por lo tanto, no logra ese efecto vicida, pero sí logra este efecto ovilar vicida. Ustedes lo pueden ver aquí, sale y obviamente lo primero ya lleva una cierta cantidad de activo ingerido por lo que comió del corión, va a salir a buscar el activo. Ya ustedes pueden ver que aquí los movimientos son menos prolongados, ya incluso le cuesta, aquí pueden ver en la parte posterior del abdomen, ya arrastra esta parte de aquí, quiere decir que ya comienza a haber efectos del activo, ¿no? Vamos a acelerar un poquito más y va a descender gradualmente su movimiento, de tal forma que no logra encontrar o no logra llegar hasta el punto de alimentación. Y pues bueno, creo que se va a quedar hasta la mitad porque aquí ya prácticamente ya no logró llegar al lugar. Una característica, un síntoma que vamos a ver muy común en las larvas, reducción del cuerpo, que no es porque lo acorte, sino lo que sucede es de que hay una contracción del músculo que hace que la larva se vea más pequeña, ¿no? O sea, en realidad sí es más pequeña porque se contrae. Aquellos que logran llegar al punto de alimentación, pues prácticamente los músculos de la mandíbula no están funcionales y no van a lograr alimentarse, ¿no? Disculpe que le acelere, pero estamos un poquito limitados del tiempo. Así es como va a lograr, eso es lo único con lo que va a lograr alimentarse y pues bueno, hasta ahí va a llegar el corrido, ¿no?
Bien, vamos a pasar al siguiente tema técnico, que es la actividad sistémica. Y dentro de la actividad sistémica es uno de las virtudes que tiene Shensi y digamos que es única dentro de los activos que hay para el control de estos dos grupos de insectos, tanto lepidópteros como dípteros. Es única porque ningún otro de los activos lo tiene tan remarcado como clorantraniliprol en Shensi. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Bueno, la actividad translaminar es importantísima, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones foliares. El concepto es de que es la habilidad de un producto para moverse desde donde este fue aplicado, digamos que en la superficie de la hoja, en la cutícula hacia la parte de adentro, los tejidos interiores o las capas de la hoja, tanto epidermal como, bueno, cuticular primero, epidermal, y posiblemente si el activo tiene en algunos compuestos, si los activos tienen esa cualidad de moverse, puede llegar hasta el mesófilo esponjoso. Y con eso es suficiente como para que tengamos una buena actividad translaminar. ¿Por qué? Porque muchas de las plagas que se alimentan en la parte del envés de la hoja, o incluso en la parte del mesófilo, como los minadores, pues es importante que tengamos el activo ahí. Dos ingredientes activos que son translaminarmente activos y translaminarmente inactivos. Aquí los tenemos comparados. Uno es el activo en Shensi. Ustedes lo pueden observar cómo se da esta actividad translaminar. Y uno que es inactivo, que es benzoato de ivermectina, donde no tenemos ese efecto translaminar. Entonces, el insecto tiene que llegar hasta la parte de la cutícula y ahí ingerir el activo que está en la superficie porque no logró penetrar hacia las partes posteriores de la hoja. Entonces tiene que llegar hasta la superficie e ingerir el activo. Bueno, dentro del movimiento, obviamente vimos ya la parte del movimiento de translaminar. Vamos a ver qué es lo que sucede con la parte del movimiento vía haces vasculares, que son más profundos. Bueno, uno de los factores importantes es la solubilidad, y la solubilidad juega un papel importante, como es el movimiento principalmente el movimiento en el suelo. Eso es importante. Y una vez que está dentro de la planta, también juega un rol importante en el movimiento, sobre todo cuando lo tenemos vía gilema. Tenemos compuestos que son muy solubles, como el oxamil, que tenemos 280 gramos por litro, es decir, todo el activo que está contenido en un litro de un producto formulado con oxamil, todo ese se va a solubilizar. Luego tenemos compuestos intermedios como el tiametoxam, que tiene 4.1 gramos o 4.100 miligramos o 4.100 partes por millón. Esa sería la solubilidad del tiametoxam. Y midacloprid tiene 514 partes por millón o 514 miligramos. En el caso de las dos diamidas que tienen estas propiedades sistémicas, como ciantraniliprol y clorantraniliprol, tiene solubilidades bajas, es decir, clorantra, por ejemplo, tiene una solubilidad de una parte por millón o 1 miligramo por litro. Y luego, otras dos propiedades o propiedades físico-químicas de los compuestos que juegan un papel importante es el logaritmo de la partición octanol-agua, que es esta afinidad de que los compuestos tengan con, eh, con las ceras o con el agua. Y el otro es la constante de disociación, qué tanto se disocia un compuesto en un medio. Y eso, al momento que lo colocamos en esta gráfica, que es una propuesta de algunos investigadores de los noventas que trabajaron sobre herbicidas, pero que es, digamos, de uso general. Vemos a Shensi que el producto va a ser móvil por gilema por tener una alta disociación y un muy buen coeficiente o logaritmo de partición octanol-agua. Entonces, esto nos hace que Shensi sea un producto que tenga una muy buena movilidad por gilema. Vamos a ver cuáles son sus implicaciones. Hay otros productos como las espinosinas, que no son sistémicas, o incluso la diamida tálica,
que no por ser de amida comparte estos propiedades, va a tener un efecto sistémico, no lo tiene. Y bueno, la sistemia local también se da, por ejemplo, tenemos un caso como en la caña de azúcar, cuando hacemos tratamientos en la época adecuada, ustedes van a ver la recomendación que es en la formación de entrenudos, donde tenemos estas partes activas todavía entre las coberturas de la lígula, la cobertura del tallo, tenemos algunas estructuras que son activas todavía. Entonces, llega esa absorción y puede alcanzar los vasos del gilema y entonces va a haber una translocación vía, vía gilema ascendente. Y esto nos ayuda bastante cuando estamos hablando del tratamiento de ciertos cultivos que están en cierto desarrollo vegetativo y que permite digamos, el movimiento ascendente, ¿no? Pero lo más importante también sucede cuando usamos las ventajas de estas características que ya vimos, el movimiento vía gilema, para colocarlo en ciertos sistemas, por ejemplo, en un sistema de aplicación en quimigación o en sistema de aplicación en riego por goteo. Esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? Nos va a ayudar bastante porque el producto, si lo colocamos en una posición cerca de la raíz o que la raíz lo pueda tomar, el producto, como ustedes vieron, es poco soluble, es decir, se va a mover muy poco. Entonces, tenemos que garantizar a través del manejo de los riegos que lo podamos bajar bastante con volúmenes de agua, que los podamos bajar bastante a la zona radicular para que la raíz lo pueda tomar. Y una vez que lo tome, entonces va a tener ese efecto de forma ascendente. Ustedes pueden ver aquí tres esquemas, uno de un producto muy soluble, como lo es Oxamil, que precisaría de un manejo muy adecuado de los riegos, porque si no, pues obviamente se va a perder por lixiviación. Un compuesto intermedio como es imidacloprid, que tiene 514 partes por millón, si mal no recuerdo, y un producto que es poco soluble, que no se va a mover, y entonces necesitamos que le ayudemos con parte del manejo del riego. Pero una vez que lo tengamos ahí, entonces el producto se va a absorber, va a ser absorbido y vamos a tenerlo dentro de la planta en un tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, es en niveles efectivos cuando hablamos de 21 días después de un tratamiento en sistema de riego, pues ustedes pueden ver que hay concentraciones suficientes en la mayoría de las hojas de la planta para tener una distribución homogénea. Esto lo que nos da por consiguiente es que tengamos una mejor distribución, que es la ventaja obviamente de aplicarlo en el sistema de riego, una mejor distribución del activo en las plantas. Vamos a tener en el acumulado, digamos, cuando usamos la dosis foliar, tendríamos que hacer dos, tres aplicaciones de una cierta cantidad de activo y aquí tenemos que hacer solamente una aplicación del acumulado del activo. Eso es bien importante. Al final estaríamos aplicando la misma cantidad de activo por hectárea, pero tendríamos, digamos, esa ventaja de tener una mejor distribución, o sea, los mismos días de control con una sola aplicación. Y bueno, digamos que tiene esta ventaja y por distribuirse en el gilema vamos a tener la mayor concentración del activo en hojas. Sí, la mayor concentración se va a presentar acá porque obviamente se va a mover a través como un soluto, se va a mover en dilución, en solución, a través del gilema y va a llegar obviamente a las flores. Si se moviera por floema, pues a las hojas, perdón. Si se moviera por floema, pues entonces se movería a otros organelos, pero en este caso solamente se mueve a las hojas. Ustedes lo pueden ver aquí, la concentración que tenemos. Muy poca cantidad se va a mover por las flores, muy baja cantidad por los frutos. Esto también es importante porque pues obviamente no vamos a tener residuos en los frutos si lo aplicamos vía raíz. Pero también consideren que si vamos a tener eh, plagas de los frutos que estén barrenando o perforando, pues no vamos a tener un control si lo aplicamos en el sistema de riego, ¿no? Es básicamente para control de plagas que estén alimentándose de material vegetal.
Y bueno, voy a pasarme esto, es básicamente cómo se mueve la concentración, como ya lo comentábamos, se da más en las hojas que en las flores, que en los frutos, se va a dar más en las hojas, la mayor concentración en las hojas de abajo por la solubilidad que en las nuevas. Y obviamente deben de tomar en cuenta que el movimiento se va a dar en cierto tiempo. No es que lo aplique hoy y ya a las 3 horas vaya a tener yo activo dentro de la planta. No, eso no va a suceder. Eso le va a tomar un cierto tiempo por la misma solubilidad. Por lo tanto, las aplicaciones deben de ser proactivas. Le va a tomar moverse de 1 a 3 días, depende de la biomasa de la planta. ¿Sí? Entonces, eso va a estar también, va a ser también una implicación. Tipos de aplicación, obviamente se puede aplicar en la charola, se puede aplicar en drench y se puede aplicar en riego por goteo. Depende de lo que ustedes tengan disponible, es cómo se va a poder aplicar, ¿no? Deben de tomar en cuenta las consideraciones tomando en cuenta la solubilidad del producto. Entonces, si van a hacer aplicaciones por riego por goteo, la recomendación es de que los emisores sean cortos para que no queden emisores en medio de la planta y la planta no lo pueda tomar. Entonces, emisores de 10 a 20 centímetros son los ideales, ¿no? El producto Shenzi pertenece a las llamidas antranílicas. Es muy importante, como lo comentaba Marcos en la introducción, que tengamos en cuenta, sobre todo para la aproximación del manejo de resistencia, ¿sí? Hay que manejarlo de acuerdo al enfoque de Irak, perdón, de bloques, manejo de bloques o ventanas, donde tenemos una ventana activa, debemos de dejar de aplicar modos de acción del grupo 28 en un periodo libre que más o menos equivale a lo que dura una generación de una plaga, más o menos son de entre 25 a 30 días, y luego pueden volver otra vez con esta propuesta de otro bloque activo. Esto va a depender mucho, primero, de la duración del ciclo de la plaga y segundo, de la duración del ciclo de cultivo, para ver cuántos bloques activos caben dentro de mi ciclo de cultivo. Entonces, así es como la estrategia de manejo. Es todo un tema, esto quizá lo vayamos a retomar por ahí de mayo, junio en adelante y tener un capítulo especial sobre manejo de resistencia, ¿no? Otro tema importante es el perfil toxicológico favorable. Tiene una toxicidad aguda, una LD50 de 5.000, mayor de 5.000 miligramos por kilogramo de peso corporal, tanto para la aguda oral como para la aguda dermal. Es el único en la clasificación de EPA que no tiene signo de advertencia. Si ustedes van y se meten a la clasificación de EPA para Shenzi, van a observar que no tiene estas advertencias de precaución, de warning, de peligroso, porque es una clasificación de ese tipo. Incluso si ustedes lo comparan con los BT sí tienen, o sea, tienen una clasificación 4 de precaución, esto obviamente para la clasificación EPA. Nosotros en México nos regimos de acuerdo a la clasificación de Global Reference y debemos de colocarlo. Creo que también estamos con la OMS, pero debemos de colocarlo. Ahí tenemos una banda verde, pero es interesante cómo lo clasifica EPA. También obviamente tiene una baja toxicidad hacia artrópodos benéficos. Pueden consultar los que se dedican a agricultura protegida, pues tienen muy bien dominado este tema a través de las clasificaciones de los proveedores, tanto Copper como BioBest, BioBee y otros más, pues tienen muy bien caracterizado esto y tiene un perfil muy favorable, ¿no? Para los diferentes especies de benéficos. Y obviamente para abejas también tiene una LD50 favorable. Estamos hablando de 104 microgramos por abeja, que es un perfil muy favorable. Y bueno, para concluir, digamos esta parte grande del posicionamiento, estos son algunos de los atributos, lo van a tener ahí en su presentación. Tómenlo como un referente para los competidores. Recuerden que Shenzi tiene muy buen espectro de control, tiene muy buen efecto residual. La parte de acción translaminar, importantísimo, la protección del cultivo en días control es algo que tiene un valor agregado muy relevante
y que eso ustedes lo tendrían que estar midiendo en el campo, ¿no? Entonces, tómelo como una ventaja. Y bueno, algunos otros atributos técnicos que es importante que ustedes tomen en cuenta también, ¿no? Respecto a otros compuestos como fotodegradación, las dosis la potencia insecticida, obviamente, la selectividad, entre otros más. Como es una etiqueta de UPL, pues esto es lo que van a encontrar. Como bien les comentaba Miguel, estamos trabajando para hacer extensiva. Estamos trabajando ya para colocar, por ejemplo, maíz, el que debemos de también otro de los acuerdos con FMC, por todo ese acuerdo global, es que debemos de tener, si no una etiqueta espejo, digamos, sí las características y las condiciones que pueda tener digamos, en homologación con la etiqueta de FMC. Entonces vamos a trabajar fuertemente, esto es lo que ya tenemos en dictaminados por Senacica y que el equipo regulatorio va a trabajar para tenerlo prontamente en etiqueta, ¿no? Entonces, esto tómelo como ya un hecho, son las dosis que van a aparecer y estos son las proyecciones de uso que vamos a trabajar para tenerlo como una extensión de etiqueta en el futuro, de tal forma que vayamos agregando más cultivos a nuestra propia etiqueta, ¿no? Y no depender de la etiqueta, obviamente, de FBC, porque obviamente ya es nuestro activo. Importante, pues bueno, algunos de los posicionamientos que tenemos acá dentro de la fenología de las hortalizas, ustedes lo pueden aplicar tanto, o lo aplican foliar, que esto, o pueden hacer dos ventanas como lo maneja Irak, aplicaciones foliares, o bien aplicaciones tanto al suelo como en sistema de riego, si se los permite, o en drench, o también incluso hasta la charola, ¿no? La charola tiene una dosis diferente, pero también puede ser usado, pero importante que lo tomen en consideración. Pueden usar o aplicaciones foliares o aplicaciones en riego por goteo. En el caso de caña de azúcar, importante la aplicación en formación de entrenudos o diferenciación de tallos, porque es lo que económicamente es lo que interesa proteger. No interesa proteger la parte hay muchos cogollos muertos, ¿no? Brotes muertos, pero eso no interesa proteger porque va a haber siempre una incidencia muy fuerte y aquí la fase de macollamiento no es tan relevante. Y relevante es proteger la diferenciación de tallos, que eso a la postre nos va a tener como consecuencia un mejor amacollamiento y un amacollamiento más saludable, ¿no? Y En el simplemente caso una del última. maíz, importante, ya se los había comentado, tómenlo en consideración. En B6 generalmente es donde tenemos las primeras infestaciones cuando detectemos los primeros vuelos, cuando detectemos las primeras oviposturas, ahí es cuando hay que aplicar. No hay que aplicar en B8, B10, cuando tenemos ya la presencia fuerte de cogollero, cuando ya tenemos cogollos dañados, cogollos tapados por las excretas, ahí no nos va a ayudar en nada, ni aún porque sea sistémico, ni porque sea transminar, el punto no nos va a ayudar. Eh, lo mejor es hacer aplicaciones proactivas y lo podemos acompañar por nuestro portafolio para continuar con un manejo del cultivo y un manejo de resistencia. Hasta aquí, creo que me pasé por ahí un par de minutos, bueno, no, menos, 5, pero sería todo de mi parte. Los dejo con Regino para que continúe que nos comparte algunas experiencias y sobre No sé todo si, resultados de aplicaciones proactivas enfocados principalmente en maíz. Adelante. Lorena, no sé si simplemente contestamos una pregunta por ahí que se quedó, las demás creo que ya las contestamos. Eh, en el tema de caña de azúcar, solo a agregar que en corazones muertos, o lo que decía, lo que colocaba ahí en etapa de pelillo, lo que colocaba Cuco, realmente no le vamos a hacer nada, aunque apliquemos ahí, no le vamos a hacer nada. Es un hábito, una práctica que hay que dejar atrás, por lo menos para el caso de Shensi. Y, Sí, y Cuco, correcto. correcto. Y Cuco, alguien pregunta, y te lo dejo a ti, las demás creo que ya las contestamos, porque tú fuiste parte de esa discusión. En el caso de tratamiento de semillas con clorantraniliprol, después para aplicar Shensi, ya en el caso de cogollero en maíz,
que se recomienda, no se recomienda, cómo incluso argumentamos, porque hay quienes lo llevan allá al mercado y dicen, no, es que ya va tratada con clorantro, entonces ya no le metas otro producto ya en P4 o B6 o lo que sea. Sí. ¿Qué cuentas? Sí, es un tema de discusión interesante y el tratamiento de semillas básicamente estaba fundamentado para a lo que llaman las semilleras el standing, ¿no? Es decir, garantizar el que el cultivo sobreviva, ¿no? Básicamente. Y cuando sobrevive el cultivo, pues lleva un valor mayor por el tipo, por el tema de vigor. Sin embargo, recuerden que los bloques que maneja Irak son bloques generacionales. Entonces, si hacemos un tratamiento de la semilla, el tratamiento de la semilla más o menos nos va a durar como 7 días, que son 14 días en realidad desde la siembra, desde la siembra hasta el bloque, pero nos deja un periodo libre para tratar esa primera generación, un periodo libre de más o menos 21 días. Entonces, ahí estamos facultados para hacer una aplicación de Shensi, que es, digamos, el mismo modo de acción que ya muchos de los maíces traen como tratamiento de semilla. Entonces, Es ese es como el el bloque, argumento, es el bloque, pues, de dos es el bloque. aplicaciones, una a la semilla y otra en B4 o Y B5. otro B6, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ya rompería. De hecho, los tratamientos a la semilla no controlan las infestaciones foliares que vienen de cogollero. O sea, no le da la sistemia para llegar hasta el follaje. Ujú. O sea, la cantidad de activo es muy bajo. Sí le da para cubrir la parte del tallo, que es donde llegan los barrenadores, y por eso tiene muy buen control, pero no le da para cubrir la parte de las infestaciones foliares. Entonces, ahí estamos facultados para hacer una aplicación foliar de cualquier activo del grupo 28. Gracias. Tenemos una mano levantada de Eli. No sé si quieras compartirnos algo, Eli. No, más que nada de compartir tengo una duda. Bueno, en la escuela nos habían explicado algo acerca del COU, del factor. Nos habían dicho que la movilidad de un insecticida dependía de ese factor y que valores de 4 a 2, la movilidad era más que nada translaminar y menores de 2 a, bueno, a -1, -2, ya se volvía la actividad sistémica. No sé si bueno, nos compartieron ahí algo que era erróneo, Ujú. porque yo chequé la gráfica y decía que Chensi tenía de 4 a 2 más o menos, entonces su acción es más que nada translaminar, ya no sería totalmente sistémica, ¿no? O no sé si me equivoco yo. No, por eso tienes, bueno, está bien lo que te mostraron en la escuela, lo que no te explicaron es de que ese movimiento que te dijeron es que es el movimiento, el coeficiente de partición octanol-agua es movimientos translaminares. Tienes que agregarle el otro factor que es el coeficiente de disociación. Y entonces entre los dos tienes obviamente el conjunto para ver qué tan sistémico es. Primero, si el producto se puede mover en la hoja y segundo, si se puede mover tanto en la hoja como vía floema y vía gilema. Hay productos que son ambimóviles, ¿no? O sea, que tienen esa cualidad de moverse. O sea, está correcto lo que te mencionaron. El producto, si tú te fijaste, por eso vemos los dos tipos de movimiento. Resaltamos el movimiento translaminar, que es muy fuerte cuando lo aplicas al follaje, y luego el movimiento a través de la combinación de los dos factores, la constante de disociación y la constante de partición, y entonces tienes el movimiento también vía gilema. Eso es lo que realmente ha retomado una de las ventajas de Shensi a nivel mundial, porque tienes una flexibilidad de uso muy fuerte que muy pocos lo tienen. E incluso me atrevería a decir que en el caso de los lepidópteros y de los dípteros no hay producto que tenga esa flexibilidad, ¿no? Sí, Cuco, quizá. si me permites agregar algo, tal vez. Sí. Eh, Algo muy relevante existe para los plaguicidas y sobre todo los que se aplican al suelo, que entran en contacto en el suelo para ser tomados por la raíz, para facilitar
digamos, su incorporación siempre y cuando el producto tenga características de lo que se llama sistemicidad acropétala, es decir, de abajo hacia arriba dentro de la planta. Este índice se llama KOC, lo pueden encontrar fácilmente, y básicamente es una medida en la que se ve qué tan afín es la sustancia química con las partículas del suelo. Evidentemente los suelos son distintos. Cuando se descubre, hay propiedades que son intrínsecas, le pertenecen a la molécula, se puede mantener una retención suficiente en las partículas del suelo en una combinación con otra de sus propiedades de esa molécula que sería la solubilidad, lo cual facilita también que el producto no se quede en solubilidad y se baje, sino que esa capacidad entre retención y solubilidad en un balance equilibrado, ese es el índice KOC, permite después que el producto pueda ser incorporado en la planta. La planta no está constantemente incorporando del suelo el agua y los alimentos, sino cada vez que tiene un déficit, entonces hace como si estuviera tomando con un popote, cada vez que lo necesita, lo incorpora. Entonces tiene un proceso especial fisiológico. Pero es importante entender que existe eso. No todos los plaguicidas tienen el mismo índice cauce. Por eso algunos sí pueden ser aplicados al suelo y pueden subir, meterse en la planta y otros no lo pueden hacer. Y quizá quiso volver a recalcar, el tema es aplicado foliarmente, es sistemicidad local o translaminar, que me da la Correcto. impresión que es lo que comenta el compañero Eli, ¿no? Y Bien. aplicada, o sea, la diferencia aquí es dónde lo vas a poner, Ujú. aplicada al sistema de riego o colocado ahí en la raíz, Claro. entonces sí es sistema. Claro. Lo Correcto. interesante es que tenemos un gran mercado, Miguel, en riego por goteo en hortalizas al suelo, entonces pueden confiar plenamente que clorantraniliprol, nuestra formulación, es de excelente calidad, lo cual favorece ese indicado cuando se aplica al suelo. Y foliar, pues ni se diga, ya lo explicaron maravillosamente. Sí, Perfecto, bien. gracias. Continuamos, yo creo, porque si Adelante, no. Regino. Buenos días, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, Regino. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de los resultados que tenemos hasta el momento de Chensi en cultivo de maíz. La verdad que ya estamos muy justos de tiempo. Vamos a omitir las verduras y nos vamos a ir sobre la carnita nada más, ¿no? Para tratar de pegarnos lo más posible a los tiempos de la agenda. Bueno, como metodología. Tenemos el primer ensayo donde hicimos una sola aplicación. Aquí no nos basamos en la etapa fenológica, más bien nos basamos en inicios de daño. Hicimos una sola aplicación y evaluamos el daño, ¿no?, que ocasionó la plaga, en este caso gusano cogollero en maíz, en base a la escala de Davis, ¿no?, que es la que normalmente se utiliza para hacer estas evaluaciones. Esta es la escala de Davis. Como pueden ver, tenemos desde el daño cero, que es planta sana sin daño, hasta un daño 9, ¿no? Donde el cogollo está totalmente destruido. Entonces, como bien mencionaba el ingeniero Cuco, lo recomendable es aplicar cuando tenemos las primeras larvas neonatas, huevecillos, puesta de huevecillos o vuelo de adultos, ¿no? Pero en este caso, si nos basamos básicamente al daño, necesitamos de aplicar en daño uno, daño 2 y ya por tarde el daño 3, ¿no? Que son pequeñas lesiones circulares y pocas lesiones, algunas alargadas hasta 1.3 centímetros de largo en cogollos y hojas abiertas. Pero la etapa crítica de aplicación para esta plaga sería, no sé, 2, enfocarnos en 2 y ya tarde 3, ¿no? Para tener esa aplicación proactiva en larvas neonatas y L1. Entonces, ahorita la mayoría de los resultados que vamos a ver, hay que tener presente esta numerología en base a la escala para ver la comparativa que tenemos contra nuestros competidores. El tratamientos del ensayo 1, tenemos a Chensi 100 mililitros por hectárea, Coragen 100 mililitros, Prodigy 150, Curion Fit 50 gramos y Clavis 50. Recordemos, una sola aplicación al inicio de los primeros daños. Entonces, cuando pasamos a ver la gráfica,
de porcentaje de daño en base a la escala de Davis a los 14 días después de esta primera aplicación, vemos que tenemos estadísticamente tres grupos, ¿no? Uno donde está el testigo absoluto con un daño cerca del 7% en base a esta escala. Tenemos otro grupo que está remarcado dentro del cuadro verde, donde tenemos Chensey, Coragen, Prodigy, y está Curion Fit, ¿no? Que Curion Fit no sabemos si se va para el lado del cuadro verde o para el lado del cuadro azul, está intermedio, ¿no? Pero estadísticamente, recordemos que son iguales, ¿no? Y tenemos que Clavis se queda en otro grupo aparte con una eficacia más baja. Aquí importante resaltar, ¿no? El mismo activo de estos productos tienen una eficacia muy, muy similar. Entonces, tratamientos con la misma letra estadísticamente son iguales a los 14 días. A los 21 días vemos el mismo comportamiento, ¿no? Tres grupos estadísticos, un testigo donde el daño ya va arriba del 7, Chensey 1.95, Coragen 2, muy similar. Tenemos Prodigy, Curion Fit, igual, que no sabemos para dónde batea, ¿no? Si para el lado de los buenos o para el lado de los no tan buenos. Entonces, estadísticamente son diferentes las letras que se manejen ahí, pero a los 21 días podemos ver esa consistencia, ¿no? En el activo. Bueno, pasamos a ver un ensayo número 2. Este básicamente se probó Chensey y a él se le agregaron adyuvantes, ¿no? Tratamiento 2 es Chensey solo a 100 mililitros. El 3 es Chensey más Bionex a 100 más 2 mililitros por litro de agua. Chensey más Silvet Max a 100 mililitros más 0.3 mililitros por litro de agua. Y Chensey más Dynamic a 100 mililitros más 2.5 mililitros por litro de agua. Igual se hizo una sola aplicación cuando se detectaron los primeros daños, ¿no? Y de igual manera vemos que tenemos tres grupos estadísticos. Tenemos el testigo absoluto con un daño cerca del 5 en base a la escala Davis. Estos 14 días después de la primera aplicación. Tenemos Chensey solo, donde no lleva adyuvante, que estaría dentro de otro grupo. Y tenemos a la combinación con Bionex, que está entre el medio, ¿no? Entre Chensey solo o juntándose con los otros adyuvantes. Entonces, el uso de adyuvante, Suilet-Mat a razón de 0.3 mililitros por litro de agua, nos agrega un plus a la eficiencia de Chensey, ¿no? Aquí lo podemos ver a los 14 días. Es estadísticamente igual que Dynamic y que Bionex. Chensey solo se queda un poco más abajo esa eficacia. Y a los 21 días podemos ver que tenemos tres grupos bien diferenciados, ¿no? El testigo absoluto, Chensey sin adyuvante y Chensey más adyuvante, ¿no? Estadísticamente los mejores tratamientos son donde se aplica el adyuvante. Y numéricamente vemos que con Silvet Max la eficacia es más alta. Y aquí, importantísimo, ¿no? Ver que son 21 días después de la primera aplicación. Entonces aquí foco en lo que comentaba el ingeniero Cuco, ¿no? Es un producto que al aplicarlo vamos a tener un periodo de control entre 14 y 21 días, ¿no? Y si lo ayudamos con un buen adyuvante, pues vamos a tener días control que a final de cuentas nos van a favorecer y a final de cuentas nos va a ayudar a hacer una venta, ¿no? Entonces, el uso de ayudantes hace que tengamos un periodo de control más prolongado, ¿no? Para este activo. Pasamos a un ensayo número 3. En este ensayo se realizaron dos aplicaciones. Fueron aplicaciones al día que se detectan los primeros síntomas de daño de la plaga y una segunda aplicación se realizó a los 14 días, ¿no? 14 días después y de igual manera lo que se evaluó fue daño en base a la escala de Davis. ¿Cuáles fueron los tratamientos? El primer tratamiento fue Chensey, seguido de disomia a los 14 días, 100 y 250 mililitros. Tratamiento 3, Coragen, seguido de Masada a esa dosis. El 4, Prodigy, seguido de Intrepid. Y el quinto, Ampligo, seguido de Curion Fit, ¿no? Son a 14 días de intervalo entre el primer nombre del producto comercial y el segundo. Cuando pasamos a ver los resultados en base al daño de escala de Davis a los 14 días,
aquí hasta los 14 días solamente tenemos el efecto de la primera aplicación, ¿no? Aquí tenemos el efecto de Chensi, de Coragen, de Prodigy y Ampligo a los 14 días. Y vemos que tenemos tres grupos estadísticamente separados. El testigo absoluto con cerca arriba de un 7, Chensi, que tiene un C, Coragen y Prodigy, que estarían estadísticamente dentro del mismo grupo C. Y el otro grupo donde está la B, tendremos Ampligo, Prodigy y Coragen. Estadísticamente, pues no hay diferencia entre los tratamientos que comparten la letra. Esto es a los 14 días, ¿no? Y vamos a ver el resultado a los 21 días ya con la eficacia acoplada de la segunda aplicación, ¿no? Entonces ya cuando vemos el porcentaje de daño en base a la escala 7 días después de la segunda aplicación o 21 días después de la primera, vemos que estadísticamente tenemos cuatro grupos bien separados, ¿no? Tenemos un testigo absoluto, donde tenemos un 7.6 de daño en promedio. Tenemos la D, que sería el mejor tratamiento, sería Chensi a 100 más seguido de disomia, estadísticamente. Después le sigue Coragen más Masada. Y en tercer lugar quedaría los tratamientos de Prodigy y Ampligo. Entonces, el programa de aplicaciones propuesto por UPL para control de gusano cogollero ofrece mejores resultados que los programas de los competidores en este caso, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer un manejo de la resistencia intercalando activos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un muy buen equipo, ¿no? Para control de cogollero. Y de manera final, ya en conclusiones, tenemos que Chensi es un excelente insecticida para el control de larvas de gusano o cogollero, ofreciendo más días control a una dosis de 100 mililitros por hectárea. Chensi 200 debe ser la primera opción para control de larvas de gusano cogollero, iniciando cuando se presentan las primeras larvas neonatas o L1, ¿no? O primeros daños en base a la escala de Davis, 1 o 2, en cultivo de maíz. Un programa de manejo de gusano cogollero donde se integra Chensi a 100 mililitros por hectárea como primera aplicación, seguido de disomia a 250 mililitros por hectárea a los 14 días después de la aplicación de Chensi, es una excelente herramienta como manejo de resistencia aunado a una alta efectividad de control. Y pues de mi parte sería todo. No sé si hay preguntas o comentarios. Nada más, Regino, creo que en el tema de los programas, y justamente era lo que les mostraba en la fenología, tenemos muy buenas herramientas para hacer programas y bueno, creo que la oportunidad está ahí, ¿no, Miguel? Sí, Sí, gracias, ingeniero. efectivamente. Tenemos ahí un valorón. Quizá lo que colocaste tú, Cuco, es sí, dar prioridad a Shensi siempre. Y después, dependiendo quizá del espectro, del umbral, porque si aplicas rumba o novalurón con larvas más grandes, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? O si tienes trips o si tienes algún fralecillo, lo que sea, además de cogollero, quizá disomia sea una buena opción. Ujú, exacto. Pero prioridad siempre cogollero es Shensi, ¿no? Ese es el mensaje. Sí, y te va a dar más consistencia en el control, ¿no? Creo que eso es importante. Cualquiera que apliques después de Shensi va a ser un muy buen papel. Correcto. En programa, obviamente, que es lo importante, ¿no? Rotación. Sí. Muchas gracias, Regino. Bueno, pues miren, por la hora vamos a darle espacio a Monse. Al último igual y nos podemos quedar por si tienen alguna pregunta. Y bueno, Cuco, Miguel, sí, igual me ayudan a ir contestando las preguntas que hayan quedado en el chat, pues súper bien. Entonces, bueno, pues adelante, Monse. Bueno, pues muy buen día a todos y felicidades a todos los agrónomos. No sé, nada más si me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Monse, ya se ve. Muy rápido, equipo. Bueno, primero, Montserrat Lepe, estoy a cargo de la parte de almacenaje, distribución y servicio a cliente. Entonces, pues cualquier duda referente a productos y disponibilidad, estamos a la orden. Para los lanzamientos que ya vimos en sesiones previas, vamos a ver la información importante y también ahorita para Shensi.
Primero, de los 6 materiales que tenemos como lanzamiento, los 6 materiales ya están en nuestro sistema SAP, ya también los van a poder encontrar en Salesforce para poder capturar los pedidos. Y esta información importante que deben de considerar para poder hacer su planeación y poder considerar tiempos y impactarlo en el forecast es el país de donde estamos obteniendo el material y el tiempo que nos toma poder tenerlo disponible en México. Primero tenemos Batus Gold en la presentación de 250 gramos. Este material lo vamos a tener disponible, llega a Cedis Querétaro el 10 de marzo. Vamos a tener 8,000 piezas. Este material nos llega de India, por lo tanto el tiempo, incluyendo todo el proceso desde que México coloca la orden, la fabricación, en fin, son 120 días. Una vez que el material se pone en tránsito, literal, que se pone en el barco, son 60 días tránsito. Todo el proceso para este material son alrededor de 6 meses. Batus Gold en presentación de 1 kilo también nos llega en el mismo contenedor. Vamos a tener 3,000 litros. Para el caso de Avid, en la presentación de .500, este material nos está llegando el día martes, 25 de febrero. Vamos a tener 17,280 piezas. Estos materiales llegan de China. El proceso es más rápido, aquí es más ágil. Son 80 días en total, el tránsito 60, pero bueno, ahí procesos internos toma 20 días. Para el caso de Adobe, en presentación de 1 litro, también viene en el mismo contenedor, lo vamos a tener la siguiente semana y vamos a estar recibiendo 10,080 litros. Dangreen, presentación de .500, ya está en Cedis Querétaro. Incluso ya hubo algunas facturaciones. En este momento tenemos disponibles 16,476 piezas. También este material viene de China, son 80 días para tenerlo en México. Para el caso de Gaxi, ya también está en Cedis Querétaro. Como comentaba hace rato Miguel, ya también hubo algunas facturaciones. En este momento nos quedan 7,190 litros. Este material viene de Francia y el tiempo tránsito son 90 días. Bueno, todo el proceso. Y Shenzi, en presentación de 1 litro, ya también lo tenemos en Cedis. Este material lo recibimos en el mes de noviembre. Ahorita tenemos 10,300 litros. Y para el caso de Shenzi, en presentación de .200, también ya tenemos en 11,400 piezas. Este material viene de India, al igual que Batus Gold, el proceso es un poquito más prolongado, aquí nos toma 180 días para poderlo tener. Entonces, equipo, pues prácticamente para poder cerrar el Q, vamos a tener disponibilidad en todos los materiales. Importante, el 100% llega a Cedis Querétaro. Para poder hacer la dispersión a los CEDIS, en particular de Sur, Huimanguillo y Pacífico, nos toma, y para que lo consideren, nos toma alrededor de 3 días ese movimiento. Pero bueno, pues estamos listos en cuanto a suministro para poder desplazar materiales. Muchas gracias, Monse. Muchísimas Gracias, gracias Monte. A ustedes. Gracias. Bueno, equipo, le doy la palabra a David Beltrán, que bueno, quiere ahí hacer un comentario. Hola, bueno, nada más para cerrar, creo que ya estamos cerrando, Lorena, ¿cierto? Cierto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, nada más, equipo, para cerrar, antes que nada, y una disculpa por la demora a todos, feliz día del agrónomo, que la pasen muy bien, feliz día a todos los que elegimos esta noble profesión, y bueno, la verdad es que he conocido en este equipo muchos agrónomos muy profesionales y muy profesionistas, y felicidades a todos por ello, ¿sale? Gracias a todos los ponentes, estuvimos en muy buenas manos con Miguel, con Refugio. Creo que si hay una persona que conoce bien Coragen desde los inicios, perdón, Chensi desde los inicios, bueno, Coragen y luego Chensi, ¿verdad? En orden alfabético. Chensi desde los inicios, pues es Cuco, entonces muy buena participación, Cuco, muchas gracias. Monse, la verdad, felicidades por tu participación, siempre es bueno porque hay muchas dudas,
pues ganas de trabajar ya con los productos nuevos. Entonces, bueno saber también cuándo nos están llegando. Entonces, nada más, equipo, reforzar el tema de Chensi, como comentaba bien Miguel, tenemos algo de producto en inventario, también Marco lo comentó. Vamos por un cierre con Chensi. Bueno, por ahí estamos analizando algunas propuestas. Ayer lo comentábamos con Miguel, lo estábamos comentando también con Jimanchu. Tenemos un buen stock. Creo que podemos hacer algunas cosas buenas para ganar mercado ahora que tenemos nuestra fuente propia. Entonces, pues bueno, van a saber de algunas noticias ahora en el transcurso de la semana y vamos por un buen cierre de Fiscal Year con Chensi. ¿Sale? Felicidades a todos, que pasen un buen fin de semana. Gracias a todos los participantes, gracias a los ponentes. Creo que tuvimos un muy buen quórum hoy. Alcancé a ver que llegamos hasta 155 participantes. Entonces, creo que todos los agrónomos quisimos comenzar nuestro festejo con una capacitación, ¿verdad? Entonces, felicidades a todos. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, David. Veo que, bueno, hay dos aquí preguntas. Una creo que es de Rafa, ¿no? De Rafa Juárez. En el caso de maíz, con tratamiento de semilla con CTPR, ¿la aplicación de Shensi para cogollero cambia o no hay interacción? No, ya Ya la lo contestamos, contestamos. Lore. Ah, perdón, perdón. Ok, entonces ya están todas las del chat. Creo que sí. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, equipo. Que se la sigan Gracias. pasando muy bien y buen fin de semana. A celebrar. Una Gracias. última pregunta, Cuco, Adelante, Adelante. Reyes. se me baja la mano cada La rato. pregunta tiene que ser, ¿va a ser tequila o va a ser mezcal? Esa es la pregunta. Sí. Sí, es Va a esa. ser tequila. O pulque. Cuco, hay un mercado que no hemos, bueno, en mi punto de vista no hemos desarrollado conciencia. La situación de lo crítico que tenemos que se está viniendo el problema fuertísimo en el cultivo de papas es la larva de la palomilla. Mm. Y yo creo que falta mucha información por ese lado. Y es un mercado que debemos de atacar por la situación de que se ha acrecentado ya casi en la mayor parte de las zonas. Y sí falta un poco más de información con respecto a Sensi en el control de la larva de la palomilla. Aquí más que todo por el manejo, tenemos nada más un producto líder que es el Levisec, y yo creo que Sensi encaja muy bien ahí. Sí hemos estado utilizando algo de Sensi para romper ese ciclo del cultivo de la papa. Pero sí nos falta información. No sé si podamos hacer algunos trabajos ahí con con ese problema grave y más que todo para la cuestión de Pacífico. Por ahí el compañero Alejandro preguntaba la situación de la aplicación de Sensi, si es en el riego vía foliar. Sabemos que Sensi, pues, sus bondades puede ser más que todo por la aplicación vía foliar. Entonces sí me gustaría que se pudieran hacer algunos trabajos para poder reafirmar más ese producto y hacer un buen posicionamiento dentro del cultivo de Se papa. parece, Reyes, un poco a lo que sucede en maíz, ¿no? Realmente lo que terminamos usando principalmente son organofosforados. Entonces, sin duda, pues sí, si estamos preparados, listos, pues se va a abrir un área de oportunidad ahí. Sí, y eso es importante, dije, porque el punto clave de Torimea es el hábito, ¿no? Entonces, por eso es complicada. Entonces, hay que encontrarle la cuadratura. Generalmente, las aplicaciones deberían de ser antes de la porque para que permita que el producto pueda tener cierto contacto, porque una vez que se aporca, va a ser algo complejo. Quizá una antes de la porque y una aplicación de refuerzo, pero sí hay que validarla. Hay que validarla y es una plaga que no es tan fácil. Sí, exactamente. Y por la forma de trabajar como el Evisec, que es laminar, nos ha ayudado mucho con la larva de la palomilla. Y la intención más que todo es romper ese ciclo antes de que se entierre hacia abajo, hacia el suelo, que es donde En tenemos la realidad, mayor parte del en problema. realidad tendría que ser la aplicación cuando aplicamos, igual que Visec. Sí, sí, de hecho esa es la forma que hemos estado trabajando con Sensi. Y ahí hay que ganarle terreno a los competidores, que repito, creo que son muchos organofosforados y hasta un clorado por ahí, yo creo. Sí, entonces, si pudiéramos hacer algo, Coco, te lo agradecería para tener un poquito más de información, porque sí nos falta más información con respecto a en el cultivo de papa. Y es Bien, un mercado bastante grande. sí, lo revisamos con gusto.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Reyes, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas Gracias a Hasta todos, muy luego. bien. Gracias, Adiós. bonito día a Gracias, buen todos. día. Gracias, hasta Bye. luego. Gracias. Buen día a Gracias, todos. hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, Buen día. Feliz día. Buenos días, hasta luego.